Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá, en una de las cascadas más altas que tenemos acá en el Valle del Cauca, la cascada del Manto de la Virgen, sí, señores, ubicado acá en la vereda del Digua. Aquí a continuación te voy a mostrar cómo llegué para que conozcas otro de los tantos paraísos que tenemos acá en mi Valle del Cauca. Acompáñame pues. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. La cascada del Manto de la Virgen para mí en promedio se encuentra por ahí unas 5 horas de Cali. Aquí Google Maps dice que está a 1 hora con 32, pero es porque marca solamente hasta el kilómetro 57, que es la vía pavimentada. Entonces, para llegar desde Cali vamos a salir desde el Hotel Inter. Ahí en el Hotel Inter cogemos la avenida del Río, tomamos la portada vía al mar, de ahí ya le damos derecho a tomar la vía Cali-Buenaventura, pasamos el kilómetro 18 y continuamos derecho hasta este punto. En este punto iremos a mano izquierda para coger el camino hacia Borrero Ayerbe. Ahí en Borrero Ayerbe, que es el kilómetro 30, continuamos derecho para ir como si fuéramos hacia el Queremal. De ahí continuamos todo derecho, en el Queremal ya nos encontramos con la Terpel, de ahí seguimos derecho, la vía es pavimentada y vamos a continuar todo derecho hasta este punto. Este punto se llama el kilómetro 57. Aquí dejan las motos y los carros y ya desde aquí para acá sí le toca echar pata, papi. Ahí son por ahí 3 horas de caminar y caminar y caminar. Nosotros como tal nos quedamos en la reserva La Bendición. Aquí nos alojamos y ya el otro día madrugamos y nos fuimos. Aquí ya les comparto qué tal hicimos, pero desde el kilómetro 57 hasta la cascada del Manto de la Virgen son en promedio por ahí unas 3 horas de caminata. Bueno, viajeros, vea, lo primero es que hay que llegar aquí al kilómetro 57, a esta casita. Aquí en el kilómetro 57 dejamos el carro, aquí hay parqueadero y vamos a coger por acá. Vamos a coger por acá. Bueno, por aquí ya vamos en camino. Ya vamos en camino. ¿Qué tal este paisaje, pues? Vea. No, por la orillita está mejor, vea. Pero con cuidado. Vea, ya vamos en camino. Vea. Bajando. Por aquí ya nos encontramos con el puente. Vea. El puente, creo que este es el río Digua. Se llega para allá. Ya vienen. Eso. Majo ya va con los zapatos vueltos nada. Aquí ya llevamos en promedio 40 minutos de puro senderismo. Nuestro destino es una finca donde nos vamos a quedar el día de hoy, porque ya mañana vamos a visitar unos pozos. Vea, de acá y llegamos. Van los otros muchachos. Estaba buena esta caminata, yo me pone uno a sudar. Vea, mi gente, desde aquí ya se ve, observa el río Digua. Este es el río Digua. Se encuentra sobre la antigua vía Buenaventura. Vea, por aquí ya vamos a pasar el puente. Me va a morir. Ya vamos a pasar el puentecito. Vea. Vaya adelante. Deja que la... Sí, deje que vaya adelante. No. ¿Usted va a ir adelante? Hágale pues. Cuidado. Suavecito, con los pies cruzados, que se le Atraviesa los resbala. pies. Hágale usted, Nata. Eso. Espere que ya pase la parte bajita, porque ahí le va a arquear mucho, ¿sí? Por acá sigo yo. Vamos a cruzar el puentecito, papi. Señores, ya. Allá van los demás. Ya estamos cruzando el puentecito, vea. Sabroso, pa. Ya lo vea. ¿Ustedes sí cruzarían o no, vea? Ay, papi. No sé, pero ya vamos pasando el puente, vea. Bueno, mi gente, por acá llegamos a la vereda El Digua. El día de hoy nos vamos a hospedar acá, en esta finca que se llama La Bendición. Desde esta finca me comentan ellos que hacen los tours hacia el Manto de la Virgen y también ofrecen alimentación como desayunos, almuerzos y demás. Entonces aquí nos vamos a hospedar el día de hoy y ya mañana vamos hacia la cascada del Manto de la Virgen. Bueno, Nube, cuéntenos pues la historia del Manto de la Virgen. O sea, la historia del Manto de la Virgen es lo que cuentan mis abuelos, mis padres, ya por muchos años, ¿no? Más de 100 años ya. Que ahí apareció la Virgen los Remedios, y de ahí la llevaron para la iglesia de
Las Mercedes en Cali. Ella la llevaron 3 veces y 3 veces volvió y se vino acá al sitio de ella. Al último ya como que quedó allá. Y ahí pues es algo muy sagrado, ¿no? Tanto para los indígenas en ese tiempo, porque los indígenas eran que la adoraban, la cuidaban. Y ahí donde los indígenas se curaban. Ahí era donde ellos hacían rituales de sanación. Y aún todavía, o sea, tenemos la creencia de que allá es algo para la salud y todo eso. Cuando estamos un punto enfermo, allá llevamos enfermos y vamos con la fe y ya los curamos todavía. Yo por lo menos hemos llevado muchas personas allá, ¿no? De fuera y todo eso, y se han curado, o sea, local es la fe. Y así, o sea, nosotros apoyamos mucho eso y la conservamos mucho también. Viajeros, esta fue la habitación donde nos hospedamos aquí en la finca La Bendición. Vea. Una camita ahí, normalita. Nos hospedamos acá porque me dicen que de aquí es más fácil llegar al manto de la Virgen. Entonces ya vamos camino hacia la cascada y ya les comparto qué tal. Por acá ya vamos en salida. La gente exploradora, vea. Majo, ¿cómo te sientes para hoy? Vea, ya vamos en bajada. Vea, gente, este es el río Digua y por acá viene el río Cabas y aquí se unen los dos. Bueno, por aquí ya vamos a pasar el puentecito, vea. Vea. Vea, por acá nos están diciendo que la caminata es alrededor de 40 minutos desde la finca La Bendición para llegar al manto de la Virgen. Ya vamos. Por aquí nos encontramos con esta finca. Seguimos en subida. Este pedacito sí es como empinado. Vea, por acá nos encontramos con esta casita azul. Seguimos derecho. Seguimos derecho aquí el camino. Ya llevamos por ahí media hora de caminata. Vea, por aquí nos encontramos con la escuelita Pablo Neruda. Está la escuela allá. Ya seguimos. Seguimos. Esta es la quebrada del Manto. Esta es la quebrada del Manto. Hay una chorrera bien linda. Quebrada del Manto. Ya estamos cerquita. Vean esta chimba chorrera que nos encontramos por acá, vea. Cerquita de la quebrada el Manto, vea. Sabroso. La cascada del Manto de la Virgen se encuentra dentro de un predio privado. Ya vamos a ingresar. Queda para allá. Aquí ya ingresamos. Vea, por allá en el fondo se alcanza a ver la cascada. Por allá. A caminar. Son en promedio 40 minuticos de caminada para llegar acá. Es nivel 2. Tiene unos tramos de escalada pero muy cortos. Ya vamos. Vamos en el sendero. Aquí la dificultad ya aumentó un poquito. Vamos en subida. Por aquí ya llegamos. Señores, ya llegamos. Observen esta belleza. ¿Qué tal esto, pues? Brutal. Vean. ¿Qué tal esta belleza? Por aquí ya nos vamos a ir a meter, pues. Vean esto. Ay, ay, ay. Qué belleza. Aquí ya vamos para la cascada, voy con mi muchacha, sí señor. Vamos pues. Ya, acá no se puede gritar porque se enoja la cascada.
cascada está espectacular, observen esto. Se llama el manto de la Virgen porque dicen que aquí se apareció la Virgen en una roca, ¿sí? En una piedra. Y esa piedra la llevaron, si no estoy mal, para la iglesia de la Merced. Ya. Dale esa belleza, pues. Mi gente, un espectáculo esa cascada del manto de la Virgen, ¿no? Fenomenal, me encantó. Aquí ya me voy, pero delicioso, muy deliciosa esa agua. Aquí ya vamos de retorno después de ir a la cascada. Acá me están comentando que la cascada por ahora no está abierta al público. ¿Por qué? Porque por las crecientes que hubo y todo en los ríos, se llevó un puente que había bien estructurado, entonces no hay paso. Los puentes que hay ahorita, pues ellos, los locales dicen que son muy inseguros, entonces no está abierta al público. Esta ruta es exigente, desde el inicio es exigente. Para nosotros fue más fácil porque nos quedamos en la finca La Bendición, pero para los que vienen de allá son por ahí 3-4 horas. Sin embargo, por aquí abajo les voy a dar el dato de contacto de las personas que hacen la ruta para que se comuniquen cuando ya esté habilitado. O sea, ahí pueden averiguar, o yo les estaré avisando por historias cuando ya esté habilitado ese para que vengan a conocer. Como puedo observar, acá han presentado varios derrumbes, ¿verdad? Es un ejemplo. Todo se vino ahí. Acá también, ¿verdad? Bueno, mi gente, y esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en otra aventura.